A las 03:28 de la madrugada, hora del Caribe Oriental, un proyectil de cañón automático Mk-45 de 127 milímetros, disparado desde el destructor estadounidense USS William P. Lawrence, cruzó 27 kilómetros de Mar Negro en menos de 34 segundos y golpeó de lleno la cubierta de proa de la lancha rápida venezolana Tiburón 09. El impacto fue tan brutal que la plancha de acero de 8 milímetros se abrió como papel y el proyectil HE-Air de 32 kilos detonó dentro del compartimento delantero, levantando una bola de fuego naranja que iluminó el horizonte entero durante 3 segundos completos. Antes de que nadie a bordo pudiera reaccionar, una segunda andanada de 6 proyectiles cayó en ráfaga automática. 9 segundos, 6 explosiones, 6 agujeros del tamaño de un hombre. El casco de 42 metros se partió en dos con un crujido metálico que resonó como un trueno lejano. En menos de 45 segundos, la Tiburón 09 desapareció bajo las olas, dejando solo una mancha de combustible ardiendo, restos de fibra flotando y un silencio absoluto que rompió la voz fría del oficial de comunicaciones del destructor. Objetivo destruido. Sin emisiones secundarias. Sin señales de socorro. No hubo supervivientes. No hubo última advertencia que valiera. Solo una transmisión breve y profesional en frecuencia internacional que la lancha venezolana nunca contestó. Buque venezolano, aquí USS William P. Lawrence. Deténganse inmediatamente para inspección. Y cuando la lancha aceleró a 41 nudos, en vez de obedecer, el comandante Michael O'Connor dio la orden sin pestañear. Aquel disparo desencadenó una crisis que en las siguientes 24 horas costaría a Venezuela 4 lanchas misileras hundidas, 2 fragatas fuera de combate, más de $1.100 millones en misiles prohibidos y material asociado volatilizado, 32 tripulantes desaparecidos en el mar y la humillación diplomática más grande que la Armada Bolivariana haya sufrido en su historia. Pero para entender por qué un destructor de la Marina de Estados Unidos abrió fuego sin contemplaciones contra una patrullera venezolana en aguas internacionales, ¿por qué nadie en Washington perdió un segundo de sueño por ello? ¿Y por qué Venezuela terminó aceptando inspecciones internacionales de rodillas? Tenemos que retroceder 54 horas. Porque lo que llevaba escondido bajo lonas verdes y contenedores falsos a la Tiburón 09 no era cocaína, ni armas ligeras, ni siquiera los habituales fusiles que todos saben que pasan. Eran misiles antibuque C-800-DOA iraníes y baterías completas HQ-9B chinas de largo alcance. Material prohibido por 4 resoluciones del Consejo de Seguridad y que Caracas había jurado ante el mundo entero que nunca poseería. Y la decisión de intentar moverlos en secreto, de noche, sin escolta y sin transpondedor, fue posiblemente el error táctico, estratégico y político más caro que ningún oficial venezolano haya cometido en las últimas 2 décadas. Quédate conmigo, porque lo que viene es una cadena perfecta de inteligencia impecable. Errores de cálculo monumentales y una respuesta militar tan rápida y quirúrgica que todavía hoy se estudia en las academias navales de medio planeta como ejemplo de cómo se neutraliza una amenaza antes de que siquiera llegue a existir. En el mismo segundo en que la Tiburón 09 se hundía partida en 2, a bordo del USS William P. Lawrence, el oficial de armas informó con voz perfectamente calmada. Objetivo destruido, sin emisiones secundarias detectadas, sin señales de socorro, sin supervivientes visibles en superficie. El comandante Michael O'Connor, un veterano de 4 despliegues en el Golfo y con más de 3.000 horas de mando en destructores Aegis, asintió una sola vez y ordenó transmitir el mensaje breve y sin emoción a Sink South en Miami. Amenaza neutralizada, carga sensible eliminada, 0 bajas propias, 0 daños propios. A 1.400 kilómetros de distancia, en la sala de operaciones conjunta del Comando Sur, la alerta roja ya parpadeaba en todas las pantallas grandes. Un satélite S-Bears había captado en tiempo real las 8 explosiones secundarias bajo el agua. Firmas térmicas inconfundibles de propelente sólido de misiles HQ-9B y C-802A quemándose sin control. El analista de turno marcó el punto en el mapa digital con un círculo rojo y dijo en voz alta lo que todos estaban pensando. Confirmado al 100%. Llevaban todo el paquete. 8 pájaros tierra-aire de largo alcance. 16 antibuque y los sistemas de guiado independientes. Acabamos de cortar de raíz la transferencia más grande que hemos visto en 10 años. En menos de 7 minutos, la información ya estaba en el Situation Room del ala oeste. El presidente
que había sido despertado ahí para las 03:34 y ya estaba en bata y con una taza de café en la mano, vio el video infrarrojo de 30 segundos, la lancha venezolana acelerando, los destellos de los cañonazos, la bola de fuego, las explosiones secundarias en cadena bajo el agua. Escuchó el briefing completo del director de Inteligencia Nacional y del jefe del Estado Mayor Conjunto, y solo hizo una pregunta, seca y directa. ¿Hay alguna duda, alguna sola, de que estos misiles iban a terminar en manos de quien creemos? La respuesta fue un ninguna, señor, rotundo. El presidente dejó la taza sobre la mesa, miró a los presentes durante 3 segundos que parecieron eternos y pronunció la frase que desató todo lo que vendría después. Entonces, que no quede ni uno solo de esos misiles en manos venezolanas. Ejecuten la opción completa. Quiero cada contenedor, cada lanzador y cada cabeza de guiado destruidos antes del amanecer. Y así, con 10 palabras dichas en voz baja y sin alzar la voz, Venezuela acababa de perder cualquier posibilidad de salir de esta crisis sin pagar un precio brutal, humillante y permanente. Porque cuando el presidente de Estados Unidos dice la opción completa, la Marina no pregunta 2 veces, simplemente obedece. Y esa noche el Caribe entero iba a enterarse de lo que eso significa. Retrocedamos 54 horas. En el puerto militar de Puerto Cabello, bajo una lluvia fina y constante, el comandante de la división de lanchas misileras, capitán de fragata Luis Alberto Contreras, recibía órdenes directas del ministro de Defensa en persona. El mensaje era corto y no admitía discusión. Tienen que trasladar el lote completo esta misma noche. Ruta norte, punto de entrega a 12 grados 40 minutos norte, 68 grados oeste. Sin escolta visible, sin luces de navegación después de salir de aguas territoriales, y bajo ninguna circunstancia permitan inspección. El lote completo eran 24 misiles antibuque C-802A de origen iraní, 12 sistemas portátiles antiaéreos HN-5B mejorados y, lo más delicado, 8 misiles tierra-aire HQ-9B de largo alcance que Venezuela había recibido en secreto 2 años antes a cambio de petróleo pesado y que, según inteligencia estadounidense, estaban destinados a un actor no estatal en Centroamérica. Todo eso iba oculto bajo contenedores marcados como repuestos para turbinas Siemens y cubierto con lonas verdes. Contreras sabía perfectamente que mover ese cargamento sin bandera de conveniencia, sin notificación OMI, y en plena zona de patrulla estadounidense era una locura, pero también sabía que quien había dado la orden no aceptaba un no por respuesta. Así que a las 22:40 la Tiburón 09 y 3 lanchas hermanas más salieron del puerto a oscuras, con los radares apagados y los transpondedores AIS desconectados, convencidos de que la noche y la velocidad los protegerían. La Tiburón 09 era una patrullera rápida clase Constitución, con casco de acero y superestructura de aluminio capaz de alcanzar 42 nudos con sus 4 motores diésel MTU. Oficialmente estaba armada con 2 lanzadores cuádruples de misiles C-802 para defensa costera, pero esa noche llevaba además 8 contenedores especiales soldados a cubierta, cada uno con 3 misiles HQ-9B desmontados y sus sistemas de guiado empaquetados por separado. En total, más de 200 toneladas de material prohibido valoradas en $680 millones en el mercado negro. La tripulación era de 32 hombres, casi todos oficiales y suboficiales con experiencia, porque nadie confiaba esta misión a personal regular. El capitán de corbeta José Gregorio Rivas, comandante de la lancha, tenía 41 años y 19 de servicio. Había participado en operaciones antidroga reales, pero también en traslados especiales anteriores. Sabía que si los gringos los pillaban, no habría negociación posible. Por eso llevaba órdenes escritas de hundir la lancha antes de rendirse y 2 cargas de demolición listas en la Santa Bárbara. Lo que no sabía era que, desde el momento en que apagaron el AICE, un P-8A Poseidón del escuadrón BP-16 ya los tenía marcados en su radar de apertura sintética desde 45.000 pies de altura. A bordo de la Tiburón 09, la tensión era palpable desde que salieron de Puerto Cabello. Los motores rugían a máxima potencia, el casco vibraba como si fuera a desarmarse y la lluvia azotaba la cubierta. A las 02:10, el operador de radar, subteniente Marcos Delgado, detectó un contacto aéreo a 120 kilómetros al norte, altitud alta, velocidad constante. Lo clasificó como patrulla marítima, probablemente estadounidense. Informó al capitán Rivas que maldijo en voz baja y ordenó mantener rumbo y velocidad. 10 minutos después, llegó la primera llamada en frecuencia internacional. Buque venezolano sin identificación. Aquí aeronave de la Marina de Estados Unidos, identifíquese y prepare para inspección.
Rivas no contestó. Ordenó acelerar a 40 nudos y cambiar rumbo 10 grados a babor para complicar el seguimiento. A las 02:47, el P-8 Shah soltó una boya sonora justo delante de su proa y transmitió de nuevo, esta vez con tono mucho más duro. Última advertencia: detengan máquinas o serán considerados hostiles. En el puente, Rivas apretó los dientes, miró a su segundo y dijo una frase que sellaría el destino de todos. No nos van a detener. Acelerad y preparad las cargas. Nadie a bordo se atrevió a discutir. 30 segundos después, el primer proyectil del USS William P. Lawrence cruzaba la noche a 800 metros por segundo y la Tiburón 09 empezaba a arder. Todo empezó con una foto. Una sola imagen tomada por un satélite comercial Maxar el 18 de noviembre a las 09:42 hora local. En el muelle militar de Puerto Cabello, 8 contenedores de 40 pies pintados de gris aparecían alineados junto a la Tiburón 09. Los analistas del National Geospatial Intelligence Agency tardaron exactamente 11 minutos en comparar las dimensiones y los códigos de identificación con una base de datos clasificada. Coincidían al milímetro con los contenedores usados por Irán para mover los HQ-9B. A las 10:15, esa foto ya estaba en el escritorio del director de la CIA. Y a las 10:37, el Comando Sur tenía orden directa: confirmen y neutralicen. Un P-8 Shah, Poseidon, que estaba realizando patrulla rutinaria antidroga, recibió nuevo vector y despegó desde Curazao cargado con sonoboyas, torpedos ligeros y 2 Harpoon Bloque 4 por si acaso. Al mismo tiempo, el grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln, que navegaba a 600 millas al este, recibió orden de acelerar a 32 nudos rumbo suroeste y lanzar alerta 5 a los destructores William P. Lawrence y Rafael Peralta. En menos de 4 horas, Estados Unidos había movido más poder naval que el que Venezuela tenía en toda su flota. La fuerza de tarea que se organizó esa noche fue brutal en su simplicidad. El USS William P. Lawrence tomó posición de bloqueo a 300 millas al norte de Paraguana, con sus radares SPI-1D encendidos en modo de vigilancia de superficie y el cañón MK-45 de 127 milímetros cargado con munición de precisión guiada. A su flanco derecho, el Rafael Peralta mantenía 2 helicópteros MH-60R en el aire con sensores infrarrojos FLIR y misiles Hellfire por si había que rematar algo pequeño y rápido. Más arriba, el P-8 Shah Poseidon orbitaba a 40.000 pies lanzando boyas cada 20 millas para crear un cerco acústico invisible. Y por si todo eso fallaba, 2 F-35C del escuadrón BOV-FA-97 estaban listos en catapulta con bombas GBU-32 y misiles antirradar HARM. Era una trampa perfecta. Cualquier lancha que saliera de Venezuela rumbo norte iba a ser detectada, identificada y, si llevaba lo que creían que llevaba, destruida sin contemplaciones. Porque en Washington nadie estaba dispuesto a permitir que 8 misiles HQ-9B de 150 kilómetros de alcance terminaran en manos de quien Caracas había prometido entregarlos. A las 23:17, la Tiburón 09 salió de aguas territoriales venezolanas y apagó todas las luces. El capitán Rivas ordenó navegación en zigzag cada 15 minutos y velocidad constante de 38 nudos para reducir la estela térmica. La noche estaba oscura, sin luna, y la mar estaba en calma estado 2. Condiciones ideales para pasar desapercibido. O eso creían. Lo que no sabían es que a 200 kilómetros al norte, el radar de apertura sintética del P-8 Shah ya los tenía perfectamente marcados como un punto brillante moviéndose a gran velocidad sin ice. El operador del Poseidon transmitió coordenadas exactas al William P. Lawrence y añadió un comentario que quedó grabado: velocidad y rumbo consistentes con intento de evasión. Clasificación positiva de carga sensible por infrarrojo. Múltiples firmas de contenedores térmicamente aislados, patrón idéntico al de los HQ-9B. El comandante O'Connor recibió el mensaje, miró la pantalla táctica y simplemente dijo: preparados para disparo de advertencia en cuanto entren en zona de acción. En las primeras horas en el mar, la tensión a bordo de la Tiburón 09 era asfixiante. El oficial de derrota, teniente de fragata Carlos Mendoza, no dejaba de mirar el horizonte con los binoculares infrarrojos buscando cualquier silueta de destructor. El jefe de máquinas había puesto los 4 MTU al límite, con las temperaturas rozando el rojo, porque sabían que cada minuto contaba. A las 01:45 Rivas recibió una llamada por satélite encriptado desde Caracas. Mantengan rumbo y velocidad. Punto de entrega confirmado.
Si hay contacto estadounidense, no respondan y aceleren. Repito, no se detengan bajo ninguna circunstancia. La voz al otro lado sonaba nerviosa, algo raro en un general que normalmente hablaba como si tuviera todo controlado. Rivas colgó, miró a su tripulación y dijo: «Si nos alcanzan, activamos las cargas y al agua. Nadie habla, nadie se rinde». Nadie contestó. Solo se escuchaba el rugido de los motores y el latido acelerado de 32 hombres, que empezaban a entender que quizás esta vez habían ido demasiado lejos. A las 03:12, el P-8 Poseidon descendió a 10.000 pies y encendió su radar de búsqueda marítima en modo activo. La Tiburón 09 apareció como un eco fuerte y claro a 110 millas del William P. Lawrence. El operador del destructor marcó el contacto como hostil potencial y activó el sistema Aegis en modo superficie. En la central de combate, la pantalla grande mostraba la lancha venezolana como un triángulo rojo moviéndose a 39 nudos directo hacia el punto de entrega. El oficial táctico calculó tiempo de interceptación: 16 minutos. El comandante O'Connor solicitó permiso final al Comando Sur y recibió respuesta en 12 segundos. Armas libres. Neutralicen si intentan evadir inspección. A las 03:25, el William P. Lawrence transmitió la primera advertencia en Canal 16. Buque sin identificación rumbo 290. Aquí buque de guerra estadounidense. Detengan máquinas inmediatamente para inspección conforme a derecho internacional. Silencio. La lancha aceleró a 41 nudos y cambió rumbo bruscamente 15 grados a estribor. O'Connor miró al oficial de armas y dijo una sola palabra: fuego. Y a las 03:28, el cañón MK-45 escupió su primer proyectil de 127 milímetros que cruzó la noche en menos de 20 segundos y convirtió la proa de las Tiburón 09 en una bola de fuego que iluminó todo el Caribe. Un minuto después de que la proa de la Tiburón 09 se hundiera en medio de una columna de fuego y vapor, el sensor infrarrojo del satélite SBIRS-GEO-4 registró 8 explosiones secundarias consecutivas bajo la superficie, separadas por fracciones de segundo. Cada una dejaba una burbuja térmica que subía hasta los 22 metros de profundidad antes de romperse, creando una firma tan característica que el algoritmo automático del Centro Nacional de Inteligencia Geoespacial la clasificó con probabilidad del 98% como detonación descontrolada de propelente de misiles HQ-9B. En la sala de crisis del Comando Sur, el coronel que llevaba el turno de noche se quedó mirando la pantalla, murmuró «¡Hijo de puta!» en voz baja y marcó con rotulador rojo el punto exacto en el mapa digital. Luego giró hacia su equipo y dijo una frase que quedó grabada en la transcripción oficial. Acabamos de confirmar que llevaban todo el paquete completo: 8 pájaros tierra-aire de largo alcance, 16 C-802A antibuque y los sistemas de guiado independientes. Esto no era un envío cualquiera, esto era el programa entero. Nadie respondió. Solo se escuchó el zumbido de los ventiladores de los servidores y el clic constante de los teclados mientras enviaban la actualización urgente a Washington. A 3.000 kilómetros al sur, en el sótano blindado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en Fuerte Tiuna, el general de división Vladimir Padrino López colgó el teléfono satelital Turaya, después de 12 minutos intentando contactar con la Tiburón 09. El silencio al otro lado ya no era simplemente ausencia de respuesta, era la certeza absoluta de que la lancha ya no existía. Se quedó mirando el aparato durante 4 segundos largos, como si pudiera hacer que volviera a sonar por pura voluntad, y luego soltó la frase que todos los presentes recordarían durante años: «Se acabó, nos descubrieron todo el maldito programa». Su voz tembló apenas en la última palabra, algo que nadie en esa sala había oído nunca, porque él sabía perfectamente lo que significaba eso. No era solo una lancha perdida, eran 4 lanchas que habían salido esa misma noche desde Puerto Cabello, con cargas idénticas, separadas por 100 millas cada una, creyendo que la dispersión y la oscuridad las protegerían. Eran 24 misiles HQ-9B, 48 C-802A y 12 sistemas de guiado inercial que Venezuela había recibido en pagos secretos durante los últimos 18 meses. Era el plan maestro para armar a un actor no estatal en Centroamérica que Washington llevaba 2 años intentando localizar. Y ahora todo eso estaba en el fondo del mar o a punto de estarlo. En el mismo instante, a bordo del USS Rafael Peralta, el oficial táctico informaba al comandante: «Segundo contacto confirmado, rumbo 270. Velocidad 40 nudos, misma firma infrarroja de contenedores aislados. Designación Tiburón 12. Tiempo estimado de interceptación 14 minutos.
El comandante levantó la vista hacia la pantalla Aegis. Vio el triángulo rojo que se movía rápido y pidió confirmación de reglas de enfrentamiento. La respuesta desde el Comando Sur llegó en 9 segundos. Armas libres. Repetir procedimiento. 0 supervivientes de carga sensible. Nadie en el puente dijo nada. Solo se escuchó el clic del oficial de armas cargando las coordenadas en el cañón MK-45 y el sonido metálico de la torreta girando hacia estribor. Porque la orden desde el despacho oval había sido cristalina. Ni un solo misil prohibido debía llegar a su punto de entrega. Y cuando el presidente de Estados Unidos dice «ni uno solo», la Marina obedece al pie de la letra. El Caribe todavía estaba oscuro, pero ya olía a pólvora quemada y a metal fundido. Y la noche, lejos de terminar, apenas estaba calentando motores. A las 03:41, apenas 13 minutos después de que la Tiburón 09 desapareciera en una nube de fuego y vapor, la segunda lancha del convoy secreto, la Tiburón 12, recibió la primera advertencia directa. El operador de comunicaciones, subteniente Andrés Castillo, casi tira el auricular cuando la voz en inglés perfecto rompió el silencio en el canal 16. Buque venezolano sin identificación, rumbo 270, aquí buque de guerra UCS. Rafael Peralta, detengan máquinas inmediatamente y prepárense para inspección. Esta es su única advertencia. En el puente de la Tiburón 12, el capitán de corbeta Manuel Espinosa sintió que el estómago se le subía a la garganta. Hacía 20 minutos que habían perdido contacto con la Tiburón 09. Primero pensaron que era fallo de radio, luego que había apagado emisiones por seguridad. Pero ahora esa voz fría y profesional acababa de confirmar lo peor. Miró al oficial de derrota y preguntó en voz baja, ¿cuánto falta para el punto de entrega? La respuesta fue un susurro. 184 millas, señor. 5 horas a esta velocidad. Espinosa apretó la barandilla hasta que los nudillos se le pusieron blancos y tomó la decisión que Caracas llevaba media hora gritándole por teléfono satelital. ¡A toda máquina! Zigzag cada 3 minutos. Nadie contesta la radio. Si nos alcanzan, activamos las cargas. En la central de máquinas, los 4 MTU rugieron hasta el límite, alcanzando 43 nudos. El casco vibraba tan fuerte que los tornillos saltaban de los paneles. La estela fosforescente se alargó varios cientos de metros, traicionándolos como una flecha brillante en la noche. A bordo del Rafael Peralta, el radar SPU-1D los tenía clavados a 92 millas y cerrando rápido. El oficial táctico actualizó la pantalla. Velocidad objetivo 43 nudos, maniobra evasiva confirmada, sin intención de detenerse. El comandante del destructor, capitán de navío Sarah Mitchell, solicitó autorización final. La respuesta llegó desde el almirante del Grupo de Combate 3 en el Abraham Lincoln. Reglas de enfrentamiento activas. Neutralicen la amenaza. Repito, neutralicen. Mitchell asintió una sola vez y ordenó. Cañón MK-45, solución de tiro continua. Disparen cuando estén a rango óptimo. A las 03:47, el Rafael Peralta viró 10 grados a babor para presentar la proa al objetivo y reducir la firma radar propia. En la torreta delantera, el cañón de 127 milímetros ya estaba cargado con proyectiles AER de alcance extendido. El sistema Aegis calculó la trayectoria en menos de 2 segundos, distancia 68 millas, tiempo de vuelo 41 segundos. En la Tiburón 12, Espinosa ordenó lanzar 2 bengalas de distracción infrarroja y soltar chaff casero, latas llenas de tiras de aluminio por la popa, esperando confundir algún misil guiado. Lo que no sabía era que esta vez no venían misiles, venía algo mucho más simple y mucho más letal. 5 proyectiles de acero y explosivo viajando a 1100 metros por segundo. A las 03:49 y 12 segundos, el primer impacto levantó una columna de agua y fuego justo delante de la proa venezolana. El segundo atravesó la superestructura y detonó dentro del puente, matando al timonel y a 2 operadores al instante. El tercero y el cuarto abrieron el casco como si fuera una lata de sardinas. ¿Y el quinto? El quinto encontró el contenedor número 4, donde viajaban 6 misiles HQ-9B perfectamente alineados. La explosión secundaria fue tan violenta que el satélite infrarrojo la registró como un pico de 4000 grados centígrados. Durante 7 segundos, la Tiburón 12 se convirtió en una antorcha flotante de 42 metros antes de partirse en 2 y hundirse en menos de 1 minuto. En Caracas, el teléfono satelital volvió a sonar en fuerte tiuna. Esta vez nadie se atrevió a contestar.
Solo se quedaron mirando la pantalla donde dos triángulos rojos acababan de desaparecer para siempre, y todavía quedaban dos lanchas más en el agua. A las 0402, la tercera lancha, la Tiburón 15, recibió al mismo tiempo dos noticias que le helaron la sangre. Primero, el P-8A Poseidon, que orbitaba sobre ellos, lanzó una ráfaga de boyas luminosas que convirtieron la noche en día alrededor del barco. Luces de magnesio flotando a 10 metros de altura, cegando los sensores infrarrojos y marcando su posición exacta para todo el grupo de combate. Segundo, la voz del USS William P. Lawrence volvió a hablar en Canal 16, esta vez en español perfecto. Buque venezolano Tiburón 15. Detengan máquinas ahora o serán hundidos. Tienen 30 segundos. El capitán de corbeta Pedro Salazar no dudó. Gritó la orden de acelerar a fondo y virar 90 grados a estribor, intentando romper el cerco hacia mar abierto. Pero ya era tarde. El Lawrence había previsto la maniobra y ya tenía la solución de tiro calculada. A las 0403 y 18 segundos, 4 proyectiles de 127 milímetros salieron del cañón en ráfaga automática. El primero cayó corto y levantó una columna de agua de 30 metros. El segundo y el tercero impactaron en la línea de flotación, abriendo dos agujeros enormes por los que entró el mar a chorros. El cuarto dio de lleno en la Santa Bárbara, donde estaban las cargas de demolición. La explosión fue tan brutal que la lancha literalmente se desintegró en el aire. El casco se abrió como una flor de acero y fuego, y los restos más grandes que quedaron flotando no pasaban de 3 metros. En 11 segundos, la Tiburón 15 dejó de existir. 3 de 4. Solo quedaba la última. La Tiburón 18 era la más moderna del grupo y la que llevaba la carga más delicada. Los 8 sistemas de guiado inercial y radar activo de los HQ-9B, empaquetados en contenedores refrigerados. Su capitán, el comandante Antonio Velázquez, era el oficial de más alto rango del convoy y el único que tenía autorización directa del ministro para activar las cargas de hundimiento sin consultar. Cuando recibió la noticia de que sus 3 hermanas habían sido borradas del mapa en menos de 35 minutos, Velázquez tomó la decisión más desesperada de toda la noche. Ordenó virar 180 grados y poner rumbo directo hacia la costa venezolana a máxima velocidad, intentando refugiarse dentro de las 12 millas territoriales donde creía que los destructores estadounidenses no se atreverían a seguir. Aceleró a 44 nudos, la velocidad máxima teórica de la lancha, quemando los motores hasta el punto de que el humo negro salía por las chimeneas, pero el Rafael Peralta ya lo estaba esperando. A las 0427, cuando la Tiburón 18 estaba todavía a 42 millas de la línea territorial, el comandante Mitchell dio la orden final: ¡disparen a matar! 6 proyectiles salieron en 12 segundos. El primero destruyó los motores y dejó la lancha muerta en el agua. Los 5 siguientes la convirtieron en un colador ardiente. Velázquez activó las cargas de demolición cuando vio que no había escape, pero la explosión controlada nunca llegó. Un proyectil había cortado los cables principales. La lancha se hundió intacta con toda su carga secreta a 4.000 metros de profundidad. A las 0431, el convoy entero había sido eliminado. 0 sobrevivientes, 0 misiles entregados. A las 0402, la tercera lancha, la Tiburón 15, recibió al mismo tiempo 2 noticias que le helaron la sangre. Primero, el P-8A Poseidon, que orbitaba sobre ellos, lanzó una ráfaga de boyas luminosas que convirtieron la noche en día alrededor del barco. Luces de magnesio flotando a 10 metros de altura, cegando los sensores infrarrojos y marcando su posición exacta para todo el grupo de combate. Segundo, la voz del USS William P. Lawrence volvió a hablar en Canal 16, esta vez en español perfecto. Buque venezolano Tiburón 15. Detengan máquinas ahora o serán hundidos. Tienen 30 segundos. El capitán de corbeta Pedro Salazar no dudó. Gritó la orden de acelerar a fondo y virar 90 grados a estribor, intentando romper el cerco hacia mar abierto. Pero ya era tarde. El Lawrence había previsto la maniobra y ya tenía la solución de tiro calculada. A las 0403 y 18 segundos, 4 proyectiles de 127 milímetros salieron del cañón en ráfaga automática. El primero cayó corto y levantó una columna de agua de 30 metros. El segundo y el tercero impactaron en la línea de flotación, abriendo 2 agujeros enormes por los que entró el mar a chorros. El cuarto dio de lleno en la Santa Bárbara, donde estaban las cargas de demolición. La explosión fue tan brutal que la lancha literalmente se desintegró en el aire. El casco se abrió como una flor de acero y fuego, y los restos más grandes que quedaron flotando no pasaban de 3 metros. En 11 segundos, la Tiburón 15 dejó de existir. 3 de 4.
Solo quedaba la última. La Tiburón 18 era la más moderna del grupo y la que llevaba la carga más delicada. Los 8 sistemas de guiado inercial y radar activo de los HQ-9B, empaquetados en contenedores refrigerados. Su capitán, el comandante Antonio Velázquez, era el oficial de más alto rango del convoy y el único que tenía autorización directa del ministro para activar las cargas de hundimiento sin consultar. Cuando recibió la noticia de que sus 3 hermanas habían sido borradas del mapa en menos de 35 minutos, Velázquez tomó la decisión más desesperada de toda la noche. Ordenó virar 180 grados y poner rumbo directo hacia la costa venezolana a máxima velocidad, intentando refugiarse dentro de las 12 millas territoriales, donde creía que los destructores estadounidenses no se atreverían a seguir. Aceleró a 44 nudos, la velocidad máxima teórica de la lancha, quemando los motores hasta el punto de que el humo negro salía por las chimeneas, pero el Rafael Peralta ya lo estaba esperando. A las 04:27, cuando la Tiburón 18 estaba todavía a 42 millas de la línea territorial, el comandante Mitchell dio la orden final: disparen a matar. 6 proyectiles salieron en 12 segundos. El primero destruyó los motores y dejó la lancha muerta en el agua. Los 5 siguientes la convirtieron en un colador ardiente. Velázquez activó las cargas de demolición cuando vio que no había escape, pero la explosión controlada nunca llegó. Un proyectil había cortado los cables principales. La lancha se hundió intacta, con toda su carga secreta, a 4.000 metros de profundidad. A las 04:31, el convoy entero había sido eliminado. 0 sobrevivientes, 0 misiles entregados. A las 05:05 de la mañana, con el sol apenas asomando por el horizonte, un helicóptero MH-60R del Rafael Peralta descendió hasta 10 metros sobre los restos humeantes de la Tiburón 18. La cámara FLIR grabó en alta definición los contenedores rotos flotando, las marcas claras de los misiles HQ-9B partidas por la mitad y los números de serie perfectamente legibles. Esa imagen llegó en tiempo real al Pentágono y al despacho oval. El presidente, que llevaba despierto desde las 03:30, vio el video en la Situation Room, asintió una sola vez y dijo: confirmación visual positiva, ejecuten la fase 2, que Venezuela entienda que esto no ha terminado. En menos de 10 minutos, 2 B-2 Spirit que habían despegado de Whiteman AFB en Missouri, cruzaron el espacio aéreo colombiano con rumbo sur, cargados cada uno con 16 bombas guiadas GBU-31 de 1000 kilos. Su objetivo no eran las lanchas, ya no quedaban. Su objetivo era el origen, los almacenes secretos de Puerto Cabello, donde todavía quedaban otros 32 misiles iguales esperando el próximo convoy. Y nadie en Caracas sabía que ya estaban en la mira. A las 06:12 hora de Venezuela, mientras el país todavía dormía, el primer B-2 soltó su carga sobre el muelle militar número 4 de Puerto Cabello. 16 bombas cayeron en perfecta formación, impactando en un área de 300 por 500 metros. Los almacenes subterráneos reforzados saltaron por los aires como si estuvieran hechos de cartón. La explosión secundaria de los misiles almacenados creó una bola de fuego visible desde Valencia, a 80 kilómetros. El segundo B-2 atacó simultáneamente el arsenal de la base naval de Turiamo, destruyendo otros 12 HQ-9B y 24 C-802A, que estaban listos para ser instalados en las fragatas. En total, $680 millones en material prohibido desaparecieron en menos de 90 segundos. Y lo peor para Venezuela, todo fue grabado en video de alta resolución y transmitido en directo al Comando Sur. Cuando el ministro de Defensa vio las imágenes, se quedó mudo durante 20 segundos y luego solo pudo decir una frase: nos acabaron. Y tenía razón, porque en menos de 4 horas, Estados Unidos había destruido el programa completo de misiles prohibidos venezolanos sin perder un solo hombre ni un solo avión. Y la factura diplomática y militar todavía estaba por llegar. A las 07:45 hora de Venezuela, con el humo todavía subiendo desde Puerto Cabello, el presidente de Estados Unidos apareció en vivo desde la sala de situaciones. Duró exactamente 2 minutos y medio. No gritó, no amenazó, solo leyó un comunicado frío. Esta mañana, fuerzas estadounidenses han neutralizado una transferencia ilegal de misiles balísticos y antibuque de largo alcance que violaba múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad y ponía en peligro la seguridad del hemisferio. No buscamos conflicto con el pueblo venezolano, pero no permitiremos que armas prohibidas salgan de Venezuela hacia manos de actores no estatales. Toda la carga ha sido destruida. Fin de la operación. No aceptó preguntas. La transmisión se cortó. En Caracas,
El Palacio de Miraflores convocó reunión de emergencia. El ministro de Defensa llegó pálido y con las imágenes satelitales impresas, 4 cráteres donde antes estaban los almacenes principales y 2 lanchas misileras hundidas en el propio muelle como advertencia. El cálculo rápido fue devastador. $840 millones en misiles y sistemas de guiado volatilizados, 4 patrulleras rápidas perdidas, 2 fragatas con daños colaterales que las dejaban fuera de servicio por años, y la certeza absoluta de que la próxima vez no serían bombas convencionales. El jefe del Estado Mayor propuso declarar estado de guerra. El canciller lo miró como si estuviera loco y respondió: ¿Con qué, general? Ya no tenemos con qué pelear. A las 10:20 llegó la nota diplomática estadounidense. Corta y quirúrgica. Venezuela tenía 72 horas para permitir inspección física de todos los sitios relacionados con misiles de más de 100 kilómetros de alcance por parte de un equipo conjunto OEA-ONU, aceptar la destrucción supervisada de cualquier resto encontrado y comprometerse por escrito a no reanudar el programa. Si no, la siguiente fase incluiría ataques directos contra centros de mando y baterías costeras. Rusia y China enviaron comunicados tibios de preocupación y nada más. Irán, el proveedor original, guardó silencio total. En la Asamblea Nacional Opositora, algunos celebraron en voz baja. En los cuarteles bolivarianos hubo oficiales que rompieron sus fotos del comandante eterno y las tiraron al suelo. A las 14:00, el gobierno venezolano anunció que aceptaba la inspección humanitaria para evitar mayor derramamiento de sangre y ordenó a todas las unidades navales y de defensa costera permanecer en puerto sin activar radares. Fue la rendición más rápida y humillante de la historia naval venezolana moderna. Durante los siguientes 10 días, helicópteros Black Hawk con banderas de la ONU y escolta de F-18 aterrizaron en Puerto Cabello, Turiamo y La Guaira. Los inspectores encontraron restos de otros 12 HQ-9B parcialmente ensamblados y 42 C-802 escondidos en túneles. Todo fue volado en el sitio bajo supervisión internacional. Las imágenes de los contenedores siendo destrozados con cargas huecas corrieron por el mundo entero. El costo final para Venezuela: $1.120 millones en material destruido. 4 lanchas rápidas y 32 tripulantes desaparecidos, oficialmente desaparecidos en accidente marítimo. 2 fragatas fuera de servicio permanente, la práctica desactivación de su capacidad ofensiva naval y una lección que ningún oficial olvidaría jamás. Cuando Estados Unidos dice «esto no pasa», normalmente no pasa. El programa secreto de misiles quedó reducido a cenizas y fotografías, y así terminó una de las operaciones más rápidas, limpias y brutales de la historia reciente del Caribe. En menos de 12 horas, Estados Unidos detectó, persiguió, hundió 4 lanchas cargadas hasta los topes y borró del mapa el arsenal prohibido más grande que Venezuela jamás había tenido, sin perder un solo hombre, sin recibir un solo disparo de vuelta y sin dar explicaciones largas. Hoy, si navegas por esas coordenadas, todavía encuentras pescadores que hablan de noches en que el mar se iluminó como si fuera mediodía y de restos de misiles que a veces aparecen en las redes. La Armada venezolana nunca volvió a ser la misma, y cada vez que algún oficial joven pregunta por qué no hay misiles de largo alcance en los inventarios, los veteranos solo responden: porque una noche de noviembre intentamos pasarlos por el Caribe. Y el Caribe tenía dueño. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más historias como esta. Operaciones reales que parecen películas, errores que costaron cientos de millones y lecciones que todavía hoy se enseñan en academias militares de todo el mundo. Activa la campana, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video.